Se me ha olvidado comentar que a los 5 añitos, o los 6 añitos, los veranos los pasé, un verano lo pasé en Nebrija. Esto está en Málaga y allí, es el mayor calor que pasa en mi vida lo pasé allí. Según decía mi madre, aquello es la sartén de España. Nebrija es un pueblo de Málaga muy bonito, precioso. Creo que están las cuevas de Nerja allí. Y en Nebrija viví una gran cantidad de aventuras. Mi hermana, creo que mi madre le estuvo quitando, allí le fue donde le quitó los pañales, el pañal, que se lo quitó bastante pronto, por lo visto. Dice que mi hermana era muy espabilada. Y recuerdo que allí vivimos en una casa, la que, prácticamente mi padre estaba todo el santo día trabajando, los fines de semana creo que no. Allí mi madre me apuntó a una academia de baile para bailar sevillanas. No me acuerdo de bailar sevillanas, evidentemente, pero recuerdo que me llevaban a la academia, que era como una casona vieja, con el suelo de madera. Olía a tablado flamenco. Y había allí un montón de niños y niñas, y nos poníamos unos enfrente de otros, y nos iban diciendo los pasos que teníamos que dar y demás. Era muy divertido, recuerdo que me lo pasé muy bien. Luego allí, donde vivíamos, donde estaba la casa, era como un barrio que no pasaban coches, era como una zona peatonal. Subíamos unas escaleras y había un montón de casitas de pueblo, todas una detrás de otra, en el mismo barrio, pero no había salida. Subías unas escaleras y allí ya estaba todo el barrio. Me lo pasé en grande allí. Recuerdo que a mediodía, por la mañana, a las 12 o la 1 del mediodía, allí los niños no salíamos por la mañana o no les dejaban salir sus padres por la mañana. Pero hacia el final de la mañana, a las 12 o la 1, ya empezaban a salir y había una zona donde había un jardín, un pequeño parquecito, que había un montón de libélulas. Y yo recuerdo cazar libélulas y meterlas en un bote. Una pasada. Ahora no soy capaz de hacerlo. Sin embargo, había, cientos y cientos de libélulas. Y recuerdo que todos los niños de por allí nos poníamos y cogíamos un bote y nos poníamos a cazar libélulas. Luego no he visto más cantidad de grillos en toda mi vida. ¿Cómo se reproducían allí los grillos? Recuerdo una noche que tal era la cantidad de grillos que había en aquel barrio que con un bote de Nesquik lo llenamos de grillos completamente. Ya veis lo que nos divertíamos. Lo llenamos hasta arriba de grillos. Luego los niños de allí, al principio me parecía raro porque hablaban muy raro, claro, hablaban con acento andaluz. Y eso duró 2 días porque luego al tercer día yo ya hablaba igual que ellos. Recuerdo que la casa donde vivíamos, la planta baja, tenía una terraza, un patio, que era así de resilla roja, y hacía tanto calor que recuerdo que tenía bastantes pendientes el patio, para favorecer que se desaguara el agua. Y recuerdo que mi madre tapaba el desagüe y a cubos o con una manguera empezaba a llenar el patio hasta el nivel prácticamente de la puerta, pero tenía bastante pendiente, y allí nos tirábamos porque la resilla de azulejo resbalaba cuando estaba mojado y cuando estaba sumergido de agua, pues mucho más. Entonces nos tirábamos allí y nos refrescábamos. Eso lo hizo un par de veces, pero a mí se me quedó, grabado a fuego. Y luego recuerdo también una noche que se coló una rata en casa. Entonces mi padre y un vecino entraron, nos hicieron salir y sitiaron a la rata en un cuarto de baño hasta que le dieron un golpe y la mataron. Y recuerdo que la metieron en una bolsa y yo iba súper contento con la rata metida en la bolsa, enseñándosela a todos los vecinos. Mira lo que ha pasado, mira lo que ha hecho mi padre. Y súper orgulloso de que mi padre había matado una rata,
pobrecillo animal. Pero bueno, en mi pequeña conciencia de entonces, pues yo iba enseñando a la rata y las personas mayores pues iban contando anécdotas. ¡Buah! Pues yo de esas me he comido un montón y cuando pues, la guerra y bueno, eso. Las personas mayores que habían vivido la posguerra o la guerra pues contaban sus anécdotas porque las ratas a algunas personas las habían salvado la vida. Recuerdo que mi padre trabajaba muy cerca de aquel barrio. La casa tenía entrada por delante, en la zona peatonal, y entrada por detrás. Y tenía un garaje bastante grande, una cochera allí bastante grande, que estaba oscura y no recuerdo yo jugar en aquella cochera. Sin embargo, saliendo por detrás, muchas veces íbamos a llevarle agua fresca a mi padre. Y fijaros el calor que haría. Le llevábamos una garrafa de 5 litros completamente congelada. Y andando del camino a la obra, ya empezaba prácticamente a descongelarse un tercio. Y en la obra ya se descongelaba, vamos, en un ratito se descongelaba entera. Esa cantidad de calor hacía entonces. Si no hacía 40 y tantos grados, no hacía nada. Era alucinante. Y recuerdo ir a llevarle o la merienda o ir a llevarle agua a mi padre fresca para que, pues para que siguiera trabajando. Mi padre en aquel tiempo, y durante toda su vida, el trabajo ha sido como un resguardo. Mi padre, un día contaré y haré un paréntesis de la historia de mi padre y de su familia. Mi padre ha sido una persona que ha sido muy perfeccionista con su trabajo y ha sido un picao con los compañeros siempre. Mi padre ha sido yesaire. Yesaire es lucía paredes con yeso. Bueno, con yeso, con perlita, con lo que se pusiera a mano. Mi padre coge margarina y te luce la pared. Con lo que sea, luce las paredes o lo que haga falta. Y era tal la ambición que tenía mi padre que llegaba a hacerse hasta 500 metros cuadrados enlucidos de yeso y además muy bien lucidos. Eso es una burrada. Eso es una vivienda y media a la semana. Los albañiles que veáis esto o sois del sector sabréis a lo que me refiero. Claro, mi padre tenía esa ambición y al mismo tiempo, claro, se iba donde mejor pagaban el metro y aprovechaba a hacer todos los metros que pudiera. Entonces mi padre siempre ganaba pues casi el doble que cualquier albañil normalmente. Además, el trabajo era en lo que se refugiaba por la pérdida de mi hermano. Era lo que le hizo sobrellevarlo. Y eso además lo dice él. Nebrija, pues para mí es un nebrija o lebrija. El caso es que lo tengo que mirar, porque yo siempre lo he llamado lebrija y creo que es nebrija. Recuerdo una cantidad de recuerdos preciosos de allí. Había una vecina, porque en mi casa no se veía bien la televisión, y había una vecina que a mediodía ponían El pájaro loco en la televisión y la vecina lo sabía, que a mí me gustaba, y yo me iba allí, a una casa de un matrimonio, y me ponía allí a ver El pájaro loco. Veas tú, si eso ahora alguien te diría, vente y ve los dibujos en casa. Era alucinante. Había una hospitalidad y una sensación de acogimiento de los vecinos que era alucinante. Guardo muy buenos recuerdos de Nebrija o Lebrija.